Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Esta es su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder verles, el poder estar aquí, el saber que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y doy gracias por ello a Dios y agradecemos porque estamos aquí dispuestos para escuchar su palabra. La más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a las personas que nos visitan, la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a entrar en este tema, en esta predicación. Pero antes, aquí en México, en el país de México, este día se celebra el Día del Padre, como en muchos lugares del mundo. Y mi reconocimiento y un abrazo muy fuerte a todos los padres de familia que están aquí o los que nos van a estar viendo a través de este video. Un abrazo fuerte, un reconocimiento fuerte. Nosotros estaremos dando la celebridad el próximo domingo y esperamos que no falte, que venga. Va a ser un domingo lleno de amor, de gracia, y que puedan estar con nosotros. Pero un abrazo muy fuerte, una felicitación a los padres, y pido y ruego, es mi oración y mi ruego, que los padres podamos ser verdaderamente esa luz para nuestros hijos, y que podamos nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y dentro de 8 días los esperamos, vamos a estar nosotros celebrando y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios acerca de los padres. En esta tarde vamos a estar viendo vamos a hacer una predicación no expositiva, sino temática. ¿Qué es esto? Que vamos a estar viendo algunos pasajes de la Biblia. Vamos a estar viendo Mateo 24 y Mateo 25, donde el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y Él les predice de los errores que luego ellos tienen, y también les revela las profecías tocantes al futuro de la iglesia, a cómo va a ser la vida de iglesia, y también va a revelarles cómo va a ser el instante del fin del mundo y el regreso en gloria. Esto va a anteceder un poquito a lo que vamos a estar hablando posteriormente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Van a decirme: pastor, usted nos ha dicho que nos va a hablar. Créanme que no es fácil por las diferentes posturas que hay, y estamos analizando realmente qué postura nosotros debemos de tomar, porque no es que alguna de las tres sea mala, porque el énfasis mayor es el regreso de Jesús, pero tenemos que hacer lo que más se apegue a la Escritura, y en eso estamos, y ya posteriormente, en un par de semanas más, estaremos hablando de eso. Ahora vamos a hablar de un tema. El título de esta predicación es el decaimiento del compromiso. Muchos de nosotros nos comprometemos con Dios, muchos de nosotros nos comprometemos con la familia de Dios, pero ¿cómo estamos realmente? ¿Cómo realmente estamos trabajando? ¿Cómo realmente estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos ayudando a los hermanos, a la iglesia, sirviendo a Dios? ¿Cómo está mi amor por Dios? Vamos a ver, el título es un decaimiento del compromiso. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 24, capítulo 12, 24-12. Nos ponemos sobre nuestros pies en referencia a la palabra y vamos a darle lectura todos juntos, por favor. Mateo 24-12. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos todos juntos, mis hermanos. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos. Padre, en ese mediodía, te agradecemos tu gentileza, tu cuidado. Te agradecemos, Señor, el que hayas dado tu vida por nosotros, por amor a nosotros. Gracias porque eres bueno, eres fiel, eres santo, eres digno de todo honor, toda gloria. Y pedimos y rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des discernimiento para entender tu palabra, para asimilarla, pero también para vivirla, Señor. Que seamos Biblias abiertas ante la gente allá afuera, no únicamente aquí. Y que tu palabra nos ayude, Señor, para que seamos diferentes a como venimos siendo, Señor. Que tu Espíritu Santo hable al corazón. Yo solamente instrumento, como siempre digo, Padre, para que tu palabra sea expuesta y tú toques nuestros corazones, Señor, y calientes nuestra alma, Señor, en un amor ferviente por ti, por los hermanos y por la iglesia. Gracias te damos por ello. Toma este tiempo en tus manos. Te pido y ruego, Señor, que seas tú obrando
en mí, en mi vida, en esta predicación, pero también en la iglesia. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupa sus lugares, mis hermanos. Vamos a estar viendo algunos pasajes de Mateo 24 y Mateo 25. Y ahí en Mateo 24 vemos que ya a veces lo hemos leído y vemos que está diciendo el Señor Jesús les muestra los palacios. Dicen, mira qué majestuosidad de palacios y aquí mira los templos, ¿sí? Pero fíjense lo que responde el Señor Jesús, Mateo 24:4. Porque Él dice que esas cosas, este templo va a ser destruido y entonces le preguntan y dicen los discípulos, desde el 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Y Él respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Wow, mirad que nadie nos engañe. El Señor Jesús le está diciendo, le está advirtiendo, le está enseñando que pueden ser engañados los discípulos, mayormente nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia, como hijos de Dios, también podemos ser nosotros engañados, ¿sí? El énfasis de este pasaje lo vamos a tomar de Mateo 24:12. ¿Qué dice Mateo 24:12? Lo leímos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar? Por haberse multiplicado la maldad, porque vamos a ser engañados en muchas formas y en muchas cosas, mis hermanos. La iniquidad o la maldad es de quienes en su plan de vida excluyen, y escucha bien, la ley moral de Dios. El enemigo tiene siempre por objeto debilitar la esperanza de la gloria de los cristianos, ya que ese efecto va a producir algo en nosotros, va a debilitar nuestra obediencia. El enemigo siempre va a tratar de engañarnos. Y por ejemplo, en esos tiempos, y no digo en esos tiempos, sino también ahora, uno de los instrumentos que el enemigo usa son los falsos profetas y los falsos maestros. Las falsas doctrinas, las doctrinas erróneas que muchos, porque no se quieren esforzar, porque no piden la dirección de Dios, han creído y han caído en el error. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es esto? Que el enfriamiento va a comenzar con un engaño de la mente. ¡Wow! Con un engaño de la mente. La experiencia en Corintios, cuando habla el apóstol Pablo en segunda carta 11:13, él dice esto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad fidelidad a Cristo. Dice que nuestros sentidos fueron desviados, su devoción fue desviada, se enfriaron. Cuando el juicio es corrompido, cuando la mente es corrompida por algún pecado, por la mundanalidad, la vanidad, el error doctrinal, la verdad se pierde, la verdad que transforma el alma. Somos engañados en nuestras mentes. Muchas veces el enemigo es lo que pone en nuestras mentes, el engaño para que nosotros creamos. No pasa, a veces decimos, ¿para qué hago las cosas si nadie me toma en cuenta? ¿Para qué trabajo si parece que no hago nada? ¿Para qué hacemos si no avanzamos? La mente ha sido engañada y está siendo engañada. Y este enfriamiento se va a notar en 4 áreas, en muchas áreas, pero yo voy a tomar 4 áreas. El decaimiento en la oración, en la impaciencia, en la desatención, desamor al necesitado y el descuido en la comunión con los hermanos de la fe. Vamos a ver ese enfriamiento, los signos de este enfriamiento en la oración. El Señor había profetizado a sus apóstoles que el peligro era inminente, el peligro que venía, pero también ellos no lo comprendían. Se le acercaron sus discípulos en privado diciendo, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este exilio? En lugar de ponerse a orar, en lugar de ponerse a buscar la luz, ellos le preguntan eso. Y nosotros también somos iguales. Vemos el peligro que va en aumento, la maldad va en aumento, y no aumentamos la oración. No lo aumentamos. Y cuando no oramos, es un signo de enfriamiento. ¿Cuántos fríos sabemos aquí? ¿Cuántos fríos cristianos habrá? Si nos preguntamos,
¿Cuánto oraste esta semana? Pues probablemente si yo le pregunto a cada uno de ustedes, inclusive a mí, podemos probablemente mentir. Yo estuve orando todos los días a tales horas, o probablemente podemos mentir, pero al Señor no le podemos mentir. Una de las cosas donde podemos ver que nos estamos enfriando es porque no estamos orando. No estamos orando. ¿Y para qué oro si no pasa nada? A veces decimos eso. Y déjame decirte que ese es un error de la mente. Es el enemigo entrando a nuestra mente. Estamos siendo engañados en nuestra mente de esas verdades de Dios, que es que tenemos que orar. No podemos separarnos. Cuando la comida está en una sartén y está calientita, se disfruta, se goza. Pero ¿qué pasa si la comida la alejamos de ese fuego y la ponemos por allá? ¿Qué pasa? Se va a enfriar. Así somos nosotros. Si nos separamos de esa luz que el Señor nos da, pues nos vamos a enfriar, nos vamos a debilitar en la oración. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, no lo busquen, estar siempre gozosos, orar sin cesar. La oración mantiene el gozo, hermano, el gozo al corazón, el gozo de la fe. La oración mantiene ese gozo. Donde hay gozo, no hay enfriamiento, pero un gozo en el Señor, un gozo en esa fe, un gozo en esa fe. Por eso dice el apóstol que tenemos que orar sin cesar, sin parar, constantemente, a toda hora, en todo momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con intensidad? Que le pidió al Señor, aún viendo los tiempos difíciles que estamos pasando. Y no solamente los tiempos difíciles donde la maldad se va aumentando, sino también en nuestro entorno, los momentos difíciles que estamos pasando. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, mayormente nosotros tenemos que acercarnos a ese fuego en oración y no alejarnos. Cuando pasamos situaciones difíciles, tenemos que estar buscando la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Si la oración está siendo disminuida, será signo seguro de que nos estamos enfriando. Hay un decaimiento, hermanos. Vamos a ver Lucas 21, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Lucas 21, versículo 34 al 36. Mira lo que dice. Lucas capítulo 21 del 34 al 36. Dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Que su corazón no se cargue de todo eso que nosotros de verdad a veces nos afanamos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del Señor, cuando el Señor venga y traiga juicio. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y dice el 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero dice orar, orar, orar. ¿Orar para qué? Para escapar. Dice ahí, ¿de escapar de qué? De todas las cosas que el Señor Jesús le estaba diciendo que iban a venir y estaban por venir, de ese juicio del Señor que iba a venir. Nosotros tenemos que orar, pero pastor, yo no siento peligro, yo no siento nada, pero ore por lo que ha de venir. Ya Jesús había explicado que iban a haber guerras, rumores de guerras, que iban a haber tantas cosas y nosotros tenemos que estar orando para que cuando eso suceda, no sé si nos toque o no nos toque, pero podemos ya vislumbrar cómo ahora ya hay tantas situaciones que pasamos tan difíciles, temblores, guerras, nación contra nación, calores. Tenemos que estar nosotros apercibidos y tenemos que orar. El Señor Jesús nos pone un ejemplo, una muestra de su oración. Fue muy diligente y entusiasta en las cosas santas. No lo busque, pero en el Evangelio de San Juan se ve su entusiasmo. Empezó con la Santa Cena en Juan 13:12. Luego predicó, mandó un mensaje en Juan 14:1 y finalmente oró
Juan 17:1. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con Jesús? Y es que nosotros en nuestro cristianismo muchas veces vienen solamente con destellos, chispas esporádicas. Solamente cuando estamos animados oramos, y la oración debe ser en todo tiempo y en todo momento. Cuando estás alegre, sí, ora. Cuando estás triste, sí, ora. Cuando pasas situaciones difíciles, ora, agradeciendo a Dios. ¿Cuándo oramos nosotros? Nada más cuando pasamos tiempos difíciles, y la respuesta es no, debemos orar en todo tiempo, agradeciendo a Dios, agradeciéndole. Si nosotros anhelamos un cambio sustancial en nuestras vidas, que nos prepare contra el peligro, debe haber un calentamiento, yo lo digo así, en nuestras oraciones, con fervor y con frecuencia. Porque después de ese calentamiento, yo lo menciono así, va a ser más fácil seguir los demás actos de amor y de devoción que el Señor nos manda. Tenemos que orar, mis hermanos. Cuando usted no ora, crea lo que es síntoma de que usted está enfriando en las cosas espirituales. Ore por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus familiares. Y tenemos que ser perseverantes. Lloro mucho por mi papá y su corazón es necio, pero yo no me canso. No les voy a decir que oro diario por él, pero no me canso de constantemente estar orando por él y siendo perseverante para que Dios un día lo alcance. Y tenemos que orar por nuestros hijos. ¿Cómo viene tu esposo? ¿Contento a buscar a Dios? ¿O viene porque te enojas y no viene contigo? ¿Cómo viene tu esposa? ¿Contenta porque vienes a buscar a Dios? ¿O viene molesta porque pues la traes a fuerza? ¿Cómo vienen tus hijos? De verdad, el domingo no se lo pierde. El domingo voy a hablar un poquito de los hijos. Está por confirmarme el pastor, ¿cómo se llama? Felipe, el venir a predicarnos. Pero si no, va a tener una buena predicación, pero si no, les voy a compartir y vamos a hablar de los padres, cómo los hijos son la sombra de los padres, y vamos a decir por qué. ¿Por qué? Así es de que no se sorprenda cuando usted diga, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué salieron así? Si yo les di todo. Pero recuerde que los hijos son sombra de los padres. Yo les hago una pregunta, y esa nada más es una probadita de que si no nos comparte el hermano, le voy a compartir. Cuando usted ve en el sol una palmera, ¿qué refleja en la sombra? ¿Reflejará pasto? ¿Reflejará otro tipo de fruto? No, refleja la sombra de la palmera y el fruto de la palmera. ¿O no estamos de acuerdo? Entonces no nos hagamos, hermanos. Cuando nuestros hijos son de cierta manera, es porque están reflejando generalmente, no digo en todos los casos, pero generalmente lo que nosotros somos con ellos. Si tus hijos no están caminando bien, debes de preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero ahí lo dejamos con los padres. Por eso les digo, tenemos que orar por ellos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? Sí. También recuerden que cuando oramos se van a levantar muchos obstáculos. Cuando usted quiere orar, le va a dar sueño, le va a sonar el celular, tiene otras cosas que hacer. Hay muchos obstáculos, pero no permita que estos lo detengan, sino todo lo contrario, hágalos a un lado y entre ese fuego de la oración con nuestro Salvador Jesucristo. No permita que se enfríe, que no haya un decaimiento en ese compromiso que tenemos con Dios. Tenemos que estar orando por todos, por todas las iglesias cristianas. Muchas iglesias cristianas se han desviado de la verdad. Muchas iglesias cristianas se han desviado de la santidad. Tenemos que orar por ellos, por la familia. También vamos a hablar de la impaciencia.
Y dice, leímos el versículo que dice así, el 12, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Pero el 13 dice, ¿qué dice el versículo 13? 21:13. Perdón, 24:13. Dice así. Ahí estoy. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La paciencia o la perseverancia es otro remedio contra el enfriamiento. Es que por más que hago no pasa nada. Es que por más que pienso, no doy. La paciencia y la perseverancia es un remedio contra el enfriamiento. ¿Cómo se ve esa impaciencia? Es que la impaciencia tiene una función y es debilitar la esperanza, ¿sí? La esperanza en la que nosotros hemos puesto nuestros ojos, ¿sí? Y echa mano de muchas cosas, de los deleites temporales, del pecado, de nuestro instinto de buscar la felicidad a nuestro modo y a nuestra forma. Pero cuando nosotros cultivamos la perseverancia, esto nos va a ayudar a no enfriarnos, a buscar el amor de Dios. Y no solo es algo mandatorio el perseverar, sino también, sobre todo, es necesario estar perseverando. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin de nuestras vidas. Hasta el fin. O sea, siempre, en todo tiempo y en todo momento. Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Dos males, les voy a mencionar dos males que al parecer estimulan la impaciencia. O sea, ¿qué es la impaciencia? El descontento. Estimulan la impaciencia y debilitan la perseverancia que nosotros tenemos de tener. Y estos dos males son la seguridad carnal, y vaya que sí lo hay, y la imaginación carnal. Yo ahorita les voy a explicar por qué. Repito, dos males a saber estimulan la impaciencia y debilitan la perseverancia: la seguridad carnal y la imaginación carnal. La seguridad carnal de una persona puede ir en dos direcciones, siempre en dos direcciones: en las criaturas y en Cristo. Sobre esto alguien yo leía que escribió así: mientras más seguro y capaz un hombre se sienta de sí mismo, más lejos será lanzado de sí mismo cuando venga el torbellino, cuando venga Jesús. Judas y Saúl son dos casos. Eso es lo que veía de esta persona que escribía. Y a diferencia del hombre sabio, que pone su seguridad en Dios, dice así el Proverbios 22:3, si lo gusta poner: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, mis hermanos, pero mucho cuidado con la seguridad carnal. A veces esa seguridad carnal que tenemos nos aleja, nos enfría de las cosas de Dios, del amor a Dios, del amor a la iglesia, del amor al prójimo. Nos enfría porque nos sentimos en nuestra burbuja y nadie nos toca ni nos mueve de aquí. Mira, yo estoy bien físicamente, yo estoy bien económicamente, yo estoy bien en estatus, mis hijos están bien, yo. Y a veces esa seguridad nos va a llevar a enfriarnos. No tengo necesidad de otra cosa. Estoy bien. Es mejor tener necesidad, pero alcanzar salvación, como dice el canto. A veces, muchas veces, esa seguridad que nosotros hemos adquirido, tenemos o pensamos, es la que nos puede enfriar, decaer en el compromiso que tenemos con Dios y con la iglesia. Me siento bien, no tengo necesidad. El pastor dice que estemos ahí a las 9,
para la reunión de varones. Ya no tengo necesidad, iré después. ¿Qué me pueden enseñar? Hermanos, de verdad, ¿cuántas veces no pasa eso? Y otro elemento es la imaginación carnal. La función de esta facultad del alma es asistir, ¿qué? La imaginación, asistir al entendimiento y la voluntad, pero no dirigirlos. Pero por nuestra naturaleza caída se ha hecho raíz y eso turba la mente y peor aún facilita las cosas al diablo, nuestra mente. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Pedro oyó que el Señor Jesús iba a ser crucificado, la imaginación de él se adelantó a su buen juicio y su voluntad le hizo ver perjuicio en su contra, se impacientó y el diablo lo usó como instrumento para tentar a Cristo. Vamos a Mateo 16, 21, 22. ¿Cómo el diablo pega en nuestra mente? De verdad que sí, en nuestra imaginación. Mateo 16, 21 y 22. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y si le hubiera hecho caso a Pedro, tú y yo no tendríamos salvación. Así juega la imaginación. Así juega la imaginación en nuestras mentes. Miles de personas están hoy endeudados porque la imaginación les fascinó con prosperidad, se impacientaron, no midieron bien y la tentación los atrapó. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El enfriamiento se les metió con fuerza, el gozo del Señor se esfumó. ¿Por qué? Por su imaginación carnal. La mente juega un papel muy importante, la imaginación. Cuando el Señor iba a mostrarles a los hijos de Israel su poder, destruyendo enemigos gigantes, la imaginación carnal los traicionó, se impacientaron y su amor se enfrió. Y en lugar de confiar, dudaron. Eso es lo que pasa cuando nos enfriamos, dudamos de las cosas de Dios, dudaron o perdieron la perseverancia. Y dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Números 14:3. Fíjense nada más cómo esta imaginación carnal pervierte nuestra mente y de verdad que eso pasa en muchas iglesias, en muchos hermanos. Esto nos aleja de las cosas de Dios. Hay una imaginación mala y una imaginación buena. Cuídate de la imaginación carnal, o sea, cuídate hasta de ti mismo. ¿Cuál es la imaginación carnal? Es la que surge de ti mismo, lo que tú piensas sin el apoyo de la palabra de Dios. Esto, sin el apoyo de la palabra de Dios, va a debilitar tu perseverancia y enfría tu amor por Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, mis hermanos. Mucho cuidado en eso. En esa imaginación carnal, mucho cuidado. Por eso es que a veces, sin pensar las cosas, nos aventamos a hacer cosas que no debemos hacer. Yo me imagino que con esta muchacha voy a ser feliz, va a ser buena, se va a convertir, y a veces son defraudados. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: ¿qué conexión tiene la luz con las tinieblas? Tenemos que ser obedientes, hermanos. Vamos a ver el decaimiento. Vamos a tocar la benevolencia hacia los hermanos, ¿sí? Otro signo de enfriamiento es con las obras de generosidad. Y creo que aquí nos pega, mis hermanos. Nos está pegando, ¿sí? Con las obras de
generosidad. Voy a leer un pasaje, no lo busquen. Mateo, está en Mateo 24, 21, 24, 30, en Mateo 25, 34 al 36. No lo busquen. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mío. Dice aquí: le diré a los de la derecha. ¿Quiénes eran los de la derecha? Los corderos mansos. Y los de la izquierda, los cabritos rebeldes. ¿Dónde quiere usted estar? ¿En la derecha o en la izquierda? No vaya a decir en la izquierda con Obrador. No, en la derecha, ovejita mansa que obedece, o en la izquierda, cabritos rebeldes. ¿Qué es usted, mi hermano? ¿Qué soy yo? ¿Obedeceremos al Señor? Miren lo que dice el Señor, o sea, una promesa de Dios. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Fíjate nada más lo que dice el Señor, ese consuelo grande del Señor, de verdad grande. ¿Y cómo reaccionan, o cómo reaccionó el pueblo de Israel cuando el Señor hace esta revelación a sus discípulos? Dice en Hechos 2, 44 al 45: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros cultivamos esa comunión con los hermanos, ¿o nos falta mucho? Yo creo que nos falta mucho. Dice ahí que los que tenían propiedades las vendían y se las dieron para la obra del Señor. Es algo que de verdad yo creo que nos falta a muchas iglesias. ¿Qué es, hermanos? La benevolencia con los hermanos, el ver a los hermanos, el bendecir la obra del Señor, el estar en la obra del Señor. Tenían sus propiedades y las vendían y se dieron a obras de benevolencia. La caridad es un eficaz remedio contra el enfriamiento. ¿Cómo somos nosotros en esa benevolencia? Y te voy a poner un ejemplo. Si tus ingresos han aumentado, pero tu ofrenda no, ten por seguro que tu amor por Cristo se está enfriando. Así te lo digo, hermano. Y no importa la situación económica que tú estés pasando, no importa. ¿Por qué? Porque es una obligación de nosotros como criaturas dar al otro de lo que Dios nos ha dado, dar ayuda al prójimo como también tú un día vas a necesitar ayuda. Yo recuerdo, muchos decimos: pero pastor, yo no tengo economía, yo no tengo nada que dar. Y yo me voy a ese pasaje de la Biblia que está en Hechos 3, cuando está Pedro y Juan y suben a la oración al templo, suben un cerro. Van caminando, ellos no toman ni mototaxis, ni Uber, ni nada, y van caminando al cerro y van a la oración. Mis hermanos, nosotros ni porque un Uber nos deja en la puerta de la iglesia venimos a la oración. Yo les decía ahorita, cuando no oramos nos enfriamos. Y ellos van al templo y ahí llevan a un cojo de nacimiento para pedir limosna, y van a entrar Pedro y Juan y les piden limosna y les dice: no tengo oro ni plata. No tengo ni oro ni plata. Pastor, es que yo no puedo ser benevolente porque no tengo ni dinero, no tengo economía. Pedro le dijo: Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tiene usted para dar? A veces a los hermanos no les hace falta muchas cosas, solamente una sonrisa, un abrazo, una palabra de esperanza, un apoyo moral, un apoyo espiritual. ¿No tendremos eso?
¿No tendremos eso? ¿Cuántas veces no nos encontramos que nos encontramos una persona y empieza a hablar de Dios y la abraza y empieza a llorar? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hermano, si usted no tiene dinero, no piense que no puede dar. Mire, no tengo para apoyar a la iglesia, pero aquí están mis manos. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos? No tengo, pero lo que tengo, mis ganas, mis fuerzas, mi interés, la benevolencia por los demás, el ser generoso. Yo voy a ayudar, yo voy a compartir mi tiempo, mis manos con los hermanos. ¿Qué necesidad hay aquí? Yo no puedo comprar 1 litro de pintura, pero sí puedo pintar. Yo no puedo dar nada para llevar a los ancianos, pero puedo llevar palabra. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero realmente seremos así. Yo me incluyo, ¿seremos así, mis hermanos? ¿Por qué? Nos estamos enfriando. Estamos descuidando la benevolencia con los hermanos, con las personas. ¿Cuántas veces nos quejamos? No tengo nada. Y es una realidad. Y la respuesta es sí, no puedes tener nada. Pero de lo que tienes, ¿por qué nos das? De tu talento, de tu habilidad. Hermanos, no tengo nada, pero si ofrece algo de esto, yo sé, yo apoyo. No podemos andar solos cada uno de nosotros. Somos una unidad, somos un cuerpo en Cristo todos. Y todos nos ayudamos, nos necesitamos y necesitamos ayudarnos unos a otros. Unos a otros. Decía ahorita que tomábamos las clases del discipulado de varones. Decía el expositor, decía que a veces los padres traen unas cargas tremendas, pero la esposa está enojada, no pueden descargar esas cargas. Y a veces buscan al hermano, al pastor. Pero si aún en eso tan sencillo no queremos ayudarles, una palabra, un abrazo, un ánimo, un aliento. ¿Para eso se necesitará dinero? Pregunto. Se necesitan ganas, se necesita amor, se necesita dar con generosidad lo que Dios nos ha dado, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Ve con el hermano, aquí estoy, hermano, en lo que se ofrezca. Yo doy gracias a Dios porque dentro de todo, no todos, pero algunos están poniendo a su disposición ahorita que nuestra hermana Lupita está necesitando, y creo que ya hay respuesta para que vayan y donen lo que ella requiere en cuestión de dar, de donar sangre. Pero déjeme decirle que la respuesta no fue, se mandó el llamado y la respuesta no fue general. ¿Por qué? Porque nos estamos enfriando. La respuesta hubiera sido, acá se necesitan 2 y hay 10. Bueno, 2 horas y a lo mejor si se necesitan más, 2 después. Pastor, pero ¿por qué tú no veniste y por qué tú no donas? Créanmelo, que si mi condición se diera para hacerlo, no una vez, las veces que fuera necesaria, cuando pude lo hacía. Pero tenemos que tener ese corazón, mis hermanos. Hay necesidades. No te están pidiendo dinero, te están pidiendo que dones de lo que tú tienes, de lo que el Señor te ha dado, te ha formado, te ha puesto en tu cuerpo, para el beneficio de un hermano. Nos estamos enfriando, se está acabando el amor, se está acabando la benevolencia, se está acabando la comunión. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque no perseveramos, porque no oramos, porque no buscamos a Dios. ¿Cuántas veces lees en tu casa la Biblia? Créeme, déjame decirte que muchos de aquí
A ver, levanten sus Biblias, hermanos, levanten sus Biblias, todos. ¿Todos tenemos Biblia? Doy gracias a Dios porque todos traen Biblia. Por allá no había uno o dos, pero todos traen Biblia. Y déjeme decirle algo. Pues hermano, ¿tiene Biblia? Léala en su casa. Yo a veces le pregunto a algunos hermanos, y en términos generales, ¿cuántas veces lee tu Biblia a la semana? Y me dicen, no, yo llego y la coloco y hasta el próximo domingo. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a amar a Dios, a nuestros semejantes, a nuestras familias, si no hemos entendido que Dios en su palabra nos enseña a dar ese amor? Pregunta, ¿Dios se entregó todo? Todo se entregó. ¿Dios dio millones? No, Dios no dio dinero. Dios no dio dinero, dio lo que tenía, se entregó por amor, dio cariño, caridad. Cuando fuimos a ver a los ancianos, estamos yendo al asilo y vamos a ir dentro de 15 días al asilo. Hay tanta gente que necesita un abrazo, un consuelo, ser escuchado. Me dice una señora, qué bueno que vienen, quería ver otra cara, quería que alguien me dijera algo. Y así a muchos hermanos nos cuentan sus penas, sus sinsabores y les das una palabra. ¿Y sabe qué? Los anima, los alienta, les dicen, ¿cuándo vuelven a venir? ¿Cuándo vuelven a venir? Hay veces que de los recibidos de tu mano, Señor, damos, lo que nos has dado damos, ánimo, palabra, consuelo, exhortación. Pero hermanos, vamos a ver a los ancianos y preferimos estar en casa, enfriándonos de ese amor. Porque el enemigo trabaja en nuestras mentes. Me es más importante estar en el mundo que estar en las cosas de Dios. Acabo, mañana es domingo y voy a la iglesia. Hermanos, ¿qué está pasando? Nos estamos enfriando. Y es general, no es nada más aquí, es general. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el enemigo pone en tu cabeza: ni cierto eso, no es verdad. Nos estamos enfriando, estamos descuidando la comunión con los hermanos. Fíjate, estamos descuidando la comunión con los hermanos. Te voy a citar 2 versículos. Te los voy a leer. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en comunes. Otro versículo: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Wow, Hebreos 2:44 y Hebreos 10:25. De ambos se infiere la reacción propia de un verdadero creyente, es que la aproximación de los juicios divinos le inclinan a ser diligente en cultivar la comunión con otros creyentes. Ser fiel en esto es un eficaz remedio contra el enfriamiento. ¿Cuál? La comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos. Y una de las comunión con los hermanos es en la adoración, en el servicio a Dios. Esta adoración es pública. Y este es un poderoso remedio contra el enfriamiento. ¿Cuál? El que estemos en comunión unos con otros, los hermanos. Alguien dijo así: quien se ausenta de la adoración pública sin justificación se encuentra en gran riesgo de apostatar de la fe, ya que las ordenanzas públicas fueron diseñadas por Dios para que, entre otras cosas, nos protejan de la apostasía. Y presentan un precepto del apóstol Pablo. Dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Wow, no dejar
de congregarnos, tenemos que tener comunión unos con otros, no dejar de congregarnos. ¿Por qué no dejar de congregarnos? ¿Por qué? Porque esta congregación pública, esta congregación fue diseñada por Dios, no fue diseñada por el pastor para que vengan, fue diseñada por Dios. Pero yo repito y refiero, nuestra mente nos engaña y nos sigue engañando. ¿Cuál es nuestra preferencia para no venir el domingo? ¿Qué es lo que llama nuestra atención? Cuando tú estás calientito, no te quieres apartar ni desapartar. Cuando tú estás enamorado de tu novia, de tu novio, no quieres dejarlo ni un segundo y quieres estar con él todo el tiempo. Cuando estás enamorado y estás caliente en las cosas de Dios, quieres estar en la iglesia en todo tiempo y en todo momento. Pero ¿por qué no estamos? ¿Cómo estamos? ¿A qué temperatura estamos en las cosas de Dios? ¿A qué temperatura? Hay riesgos cuando nos separamos. Hermano, hemos descuidado la comunión con los hermanos. Tenemos que estar aquí en la congregación con los hermanos. Esta es nuestra familia en Cristo. Tenemos familia secular, sí, la amamos, la respetamos y pasamos tiempo con ella, es sí, y debemos hacerlo. Así nos manda la palabra de Dios, que nos amemos unos a otros. Pero esta es nuestra familia, aunque no lo creas, aunque digas, ay, pero ese gordito, ese chaparrito, ese panzoncito, sí, él es tu hermano en Cristo y debes de amarlo. Y debes de amarlo. No importa que seamos feos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Quién dice amén? ¿Sí somos feos o no? Bueno, hay unos galanazos aquí también, pero tenemos que amarnos, hermano. Miren, cuando Lot, ¿se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? Cuando se separa de Abraham y se va conforme a lo que él piensa, él quiere. ¿Qué pasó con Lot? Casi perece. Casi perece. ¿Sí te acuerdas de esa historia de Lot con Abraham? Cuando se va, se ausenta de Abraham, casi perece, casi lo matan. Y la iglesia es mayor que el patriarca. No te ausentes. Si tú te ausentas de esta iglesia constantemente, hay riesgos y hay peligros. Hay riesgos y peligros. No te ausentes, ven. ¿Hay prioridades? Sí, hay prioridades. Ordena tus prioridades, ordena tus prioridades. La comunión entre los hermanos es importantísima dentro de la iglesia. Es muy importante para Dios. Tan importante es que Él mandó a que nos congregáramos un día para estar dándole la gloria, para que podamos nosotros alimentarnos unos a otros con la palabra, apoyarnos, amarnos, ayudarnos. Pero verdaderamente estamos distantes de eso. ¿Por qué, mis hermanos? Pregunto por qué. Yo me pregunto y decía, Señor, ayúdame, porque yo soy uno de los que principalmente no está haciendo eso. Y estén orando por mí, porque necesitamos tener más amor por la oración, más amor por la perseverancia, más amor por los hermanos, más generosidad por los hermanos. Y ya no me digan, de verdad, no tengo nada que dar. Tienes mucho que dar, mucho que dar, mucho que dar. Grábatelo, que no te engañe el enemigo en tu mente. Tú tienes mucho que dar. Pero si no lo das, es porque te estás apagando. Tu ánimo no es fervoroso hacia las cosas de Dios, hacia los hermanos, hacia tu iglesia. Esta es tu iglesia, debes de amarla. Va a ser tu iglesia hasta que Dios te mueva de aquí. No es hasta que tú quieras, Esa es una mentira. Es hasta que Dios quiera moverte de aquí. Pero mientras estés aquí debes de amar a tu iglesia, a tu pastor, a tus hermanos en Cristo. Y debes de orar por ellos. Y debes de... ¿Por qué creen que nosotros cuando estamos... hacemos dentro del orden del culto hay una alabanza de bienvenida? ¿Por qué creen que nos damos la bienvenida? Porque es fomentar la fraternidad, el amor entre los hermanos, el saludarnos, el que nos dé gusto que nos vemos, con mucho respeto. Ese es el fomentar el amor entre los hermanos. Pero si estás en tu casa un domingo
y ya estamos cantando y vamos a saludarnos, ¿quién te va a saludar en tu casa? ¿Quién te va a dar un abrazo? ¿Quién te va a decir, déjame orar por ti? ¿Quién te va a decir, cuál es tu necesidad? ¿Quién te va a decir? No se puede. No se puede. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Quiénes? Todos los que habían creído. ¿Usted ha creído en el Señor? Y entonces, ¿por qué a veces no estamos juntos como iglesia, como pueblo de Dios? El Señor nos dice, lejos de mí, lejos de la iglesia, se pueden enfriar. Hay quienes no vienen 1, 2, 3 semanas. Y déjame decirte una cosa, las consecuencias se ven. Las consecuencias se ven, se enfrían, se apagan. Y las consecuencias no la paga la iglesia, la pagamos personalmente aquellos que nos estamos enfriando. A veces me dicen, pastor, ore por esa necesidad. Y yo les digo, ¿y por qué no va conmigo y oramos juntos por esa necesidad? Nos volvemos hasta cómodos. Claro, si hubiese una causa de fuerza mayor por la cual no puede venir, pues desde luego. Y aunque venga o no venga, oramos. Pero a veces es importante acercarnos a esa llamarada, a esa luz, a ese fuego en el Señor, en el Espíritu, mis hermanos. Vivimos un enfriamiento que es notorio, en un decaimiento en la oración, en la impaciencia, en la desatención, en la benevolencia, en el desamor al prójimo y descuido en la comunión con los hermanos de la fe. Tenemos que ser perseverantes, mis hermanos. La maldad del mundo está aumentando y muchos se enfriarán, pero dice la palabra de Dios que el que persevere, ¿en qué? En la fe, va a ser librado de todos los peligros profetizados. Muchos se espantan cuando leen el libro de Apocalipsis, pero yo les digo, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro y aquello. Yo les digo, no se espanten, no se espanten, porque si usted está en Cristo, usted está en buenas manos y usted no va a pasar eso. Pero si no está en Cristo, entonces sí, espántese, espántese. Tenemos que ser perseverantes en las cosas de Dios, mis hermanos. Muy, muy perseverantes en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, Pablo nos exhorta de algo muy peligroso, que nos lleva, que es causal del enfriamiento, o más bien es la consecuencia del enfriamiento. Dice en Romanos 12, 11 al 13, no seas perezoso en lo que requiere diligencia. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra vez nos da un resumen de lo que hemos hablado. Gozosos en la esperanza. El llamado a la esperanza solamente tiene en mente nuestra recompensa final con Jesús. Pablo dice que si servimos a Dios gozosos en la esperanza, no gozosos en los resultados. Es que yo hago esto y no veo nada, es que yo hago aquello y no pasa nada. No, nuestra esperanza debe ser gozosos, ¿sí? En la recompensa de nuestro Señor Jesús al final, no gozosos en los resultados. Debemos de tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidados en lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Al diablo siempre se le va a permitir muchas cosas. Él tiene poder en esta tierra y él pone en nuestra mente, y a veces es el que pone y el que en nosotros, y tú dices, ¿qué hago? ¿Le creo a Dios o me creo a mí? ¿Quién me salvará? ¿Yo me puedo salvar o Cristo? Y déjame decirte que el único que te puede salvar es Cristo. Y aún de esa mente tenemos que cambiar esa mente. Pablo dice que nuestra mente sea transformada, que haya cambios en nuestras mentes. ¿Y cómo vamos a tener cambios en nuestra mente? ¿Y cómo va a ser transformada? Nosotros tenemos una manera de pensar y de razonar. Y siempre la mente del hombre siempre se inclina al mal, siempre. Esa es por naturaleza, esa es una verdad. Pero ¿cómo podemos transformar esa mente? Y es por medio de la oración, es por medio de la búsqueda a Dios, es por medio
del conocimiento y la práctica de la voluntad de Dios. Solamente de esa manera va a ser transformada nuestra mente, que nos dice no, 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 no. No es cierto, no es cierto. Y Dios dice, sí, tienes que ser transformada tu mente. Tiene que ser. Que cuando usted venga aquí, venga porque ama a Dios, porque quiere servir a Dios. Dice ahí, no seas perezoso, es Romanos 12, 11 al 13. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. No seas perezoso, ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. Wow. ¿Cuántos de nosotros servimos al Señor? A ver, levante la mano quien está sirviendo al Señor en la iglesia. Hermanos, somos poquitos. ¿Y los demás? ¿Qué está pasando? Dice que debemos ser fervientes en el Espíritu. ¡Wow! Fervientes, ¿sí? También somos llamados a tener relaciones afectuosas y buenos modales. En la iglesia no debe de caber de verdad la pereza. Y muchas veces hemos sido perezosos, mis hermanos. Dios quiere que nosotros permanezcamos, yo lo nombro así, calientes, o más bien cercanos al Señor, en oración, en bondad, en amor al prójimo, en amor al hermano. Que dejemos de ser, ¿se acuerdan que predicamos? Dejemos de ser tibios. O eres frío o eres caliente. ¿Qué quiere ser usted? ¿Frío o caliente? Si usted dice, pues fíjense que el Señor le es más fácil que usted sea frío a tibio. Porque frío, pues Él va a llegar y va a tocar su mente y va a cambiar. Pero tibio pareciera que camina y no camina, que está y no está. ¿Sabe qué hace el Señor con los tibios? Ya no quiero decir más, mis hermanos. De verdad, no quiero decir más, pero tenemos que ser gente de compromiso, gente de servicio, gente que ame a Dios, gente que ama a la iglesia, gente que ame a los hermanos, gente que sea entregada, gente que dé de lo que el Señor nos ha dado. Y no estoy hablando en economía. Gente generosa con los hermanos, gente generosa con la iglesia, gente que ame a Dios sobre todas las cosas. Muchas, y con esto termino, muchos decimos, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Y si le pregunto aquí a la gente y en otras iglesias, ¿ustedes creen en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y me va a decir el 99% que sí. Ese 1% es porque a lo mejor no podía hablar, pero el 99% va a decir que sí. Y déjenme decirles algo. Sí, sí creo en Dios, sí creo en Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero viene la otra pregunta. Sí creo en Dios, pero ¿es Dios lo primero en tu vida? Y ahí es cuando baja del 99, 80, 70, 60, 50, 40. Muy bajo porcentaje dice, sí, Dios es primero en mi vida. Y por eso estoy aquí en la oración, y por eso estoy aquí los domingos, y por eso sirvo a Dios, y por eso predico su palabra, y por eso leo la Biblia, y por eso sirvo en la iglesia, y por eso trabajo, y por eso. Eso es, hermanos. ¿Le crees a Dios? Sí. ¿Es Dios tu prioridad, lo primero en tu vida? ¿Y qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las que nos afanamos van a ser añadidas. No te preocupes, esa es una promesa de Dios. Y esa es una promesa de Dios. Y grábatelo, es una promesa de Dios. Es que si yo no voy en mi caso, si yo no abro los domingos, voy a perder clientela. Yo tengo un negocio. Voy a perder clientela, voy a perder dinero, voy a perder. ¿En dónde depositas tu confianza, pastor? ¿En Dios o en lo que tú puedes hacer? Y déjame decirte una cosa, y te lo digo bien. Desde que decidí decir, los domingos son para Dios, he sido muy bendecido
no solamente espiritualmente, sino también económicamente. Te lo puedo decir, es que servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no nos paga el salario mínimo, ni lo que tú puedes decir que ganas. El Señor nos paga generosamente mucho más, y no solamente económica, de todas las formas. Entonces, Dios tiene que ser nuestra prioridad. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Pero entonces, ¿qué hago si tengo un compromiso? Organízate. Organízate. Y si no hay verdaderamente forma de que puedas hacer ese compromiso, bueno, acude a tu compromiso, pero que esto no se haga hábito en tu vida, porque el hábito debe ser primero Dios. Primero Dios. Si nosotros estamos lejos de Dios, nos enfriamos. Y de esto trae consecuencia. Lo podemos ver en muchos hombres de la palabra de Dios. Lo podemos ver en Judas. Aparentemente estaba con Dios, pero estaba lejos de Dios. Lo podemos ver en Lot. Se apartó de ese hombre de la fe, y casi lo matan. Y así muchos. Si nosotros nos apartamos de las cosas de Dios y nos enfriamos por no orar, por muchas cosas que hemos hablado, puede traer consecuencias. Pero yo no me voy a morir si me aparto de Dios. No te vas a morir tal vez físicamente en este momento, pero espiritualmente te vas a marchitar. Te vas a marchitar. Es necesario estar juntos como hermanos, como familia en Cristo. Tú y yo somos un cuerpo en Cristo, y tenemos que ver unos por otros, tenemos que amarnos unos por otros, pero sobre todas las cosas, amar a Dios, primeramente a Dios. Hermanos, que no haya un decaimiento en nuestras vidas del compromiso que tenemos, que es amarnos, que es orar, que es ser pacientes, que es perseverar, que es ser benevolente con los hermanos, que es tener comunión con los hermanos. Por eso yo les digo siempre, no se vaya si no se despide de sus hermanos. Pero a lo mejor tú dices, es que ese hermano me cae gordo. Pues es tu hermano. Y vete acostumbrando, porque si aquí lo ves unas 2 horas, 3 horas aquí en la iglesia, allá en el cielo lo vas a ver toda la eternidad. Entonces vete acostumbrando. No se vaya sin despedirse de sus hermanos. No se vaya. Sea obediente, que el enemigo no le meta, ay, ese pastor no sabe ni lo que dice, está mal. Que no te mete el enemigo ideas en tu cabeza, porque es el enemigo. Usted déjese amar por todos los hermanos, y usted ame a todos los hermanos. No importa, ya les dije que sean chaparritos, gorditos, peloncitos, como sean, o guapos como Eric. Así dice Eric. No, tú no, Heriberto, el otro Eric. No, cierto, también Heriberto. Que Dios le bendiga, cuídense, bendiciones.